de Primero de Samuel, el capítulo 15. Vive Cristo para siempre. Primero de Samuel, capítulo 15. Vamos a considerar el verso 22, aunque tomaremos en cuenta otros pasajes bíblicos del capítulo 15 de Primero de Samuel. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oramos. Padre, te damos gracias a través de Jesucristo, tu Hijo, por concedernos este privilegio, bondad, gracia inmerecida de estar delante de usted y delante de su santa palabra. Ruego por divina gracia que me entregue su palabra y yo le entrego toda la gloria, que edifique mi vida, edifique la vida de la iglesia y la vida de tantas almas como sea posible. Envíe su palabra, prospere y bendiga según su gracia para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta preciosa hora desarrollar, prestar atención. Vive Cristo para siempre. El mensaje que vamos a desarrollar se intitula El prestar atención. ¿Sabía usted que la mayoría de los accidentes, por leves que sean, se producen en un alto porcentaje por no prestar atención? Vive Cristo para siempre. ¿Sabía usted que la mayoría de los accidentes en la cocina se producen por la falta de prestar atención? Vive Jesús para siempre. Entonces, el prestar atención es algo mucho más importante de lo que a nosotros nos lo han enseñado. Prestar atención es un filtro de la mente que selecciona estímulos importantes del entorno y descarta distracciones. Entonces, prestar atención es un filtro de la mente. Selecciona estímulos, pero selecciona los estímulos importantes y descarta distracciones. Entonces, prestar atención sería descartar las distracciones y seleccionar las cosas importantes. Cristo vive para siempre. En este capítulo 15 del libro Primero de Samuel, encontramos a una persona maravillosa llamado Saúl, que viene de cometer una serie de errores, viene de caída en caída, de situaciones adversas en situaciones adversas, que viene cometiendo errores, que viene cometiendo desatinos,
y que viene culpando siempre a los demás. Vive Cristo para siempre. Por lo menos hay más de una ocasión en el capítulo 15 de Primero de Samuel donde Saúl culpa a la congregación. Y no hay ni siquiera un solo pasaje en todo el libro que habla desde que Saúl llegó a ser rey hasta que murió, que Dios hubiese culpado al pueblo. Vive Jesús para siempre. Dios, en todo lo que bregó con Saúl, nunca culpó a la congregación. Dios no culpó a la congregación. Dios no culpó al pueblo de los errores de Saúl. Pero Saúl sí tuvo la insensatez de culpar al pueblo, de echarle al pueblo la culpa de sus errores, que eran solo de él y solo de él eran sus errores. Vive Jesús para siempre. Y es muy incómodo cuando uno se acostumbra a escudar los errores de uno en los errores de los demás. Qué fácil es culpar a otros. Qué fácil es echarle la culpa al que culpa no tiene. Como por ejemplo, cuando el Señor le preguntó a Adán y le dijo: yo necesito que me des una respuesta. ¿Por qué estás escondido? Si yo no estoy acostumbrado a verte esconderte. Tú eres una persona espontánea. Siempre que yo vengo, siempre me he encontrado contigo. Pero ahora no estás. Estás escondido. Estás entre matorrales. Y además tienes una vestimenta que yo nunca te la he dado. Tienes hojas por delante y hojas por detrás. Yo necesito que me des una explicación, el porqué de tu comportamiento. Y yo considero que Dios esperaba una respuesta sincera de una persona legal y correcta, pero se encuentra que no. Se encuentra que la respuesta de Adán fue una respuesta que no era una respuesta convincente. Inmediatamente dijo: la mujer que tú me diste por compañera me engañó. Él pensaba que Dios le iba a aceptar su excusa. Pensaba que Dios le iba a aceptar echarle la culpa a otra persona. Y cuando Adán está diciendo: la mujer que tú me diste por compañera, no solamente era una acusación directa, y esto me parece asqueroso, a su propia esposa. Una acusación directa a su propia señora, a la persona que estaba compartiendo la vida con él, a la persona que lo atendía, que le hacía el cafecito posiblemente. Y era también una acusación directa a Dios, porque le estaba diciendo: si usted no me hubiera dado mujer, seguro esto no había pasado. La mujer que usted me dio, Cristo vive para siempre. Qué fácil
es culpar a los demás. Qué fácil es para uno de líder culpar a la congregación de los desaciertos, de los fracasos, de las cosas erróneas que uno como líder puede cometer. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 15 que Dios le dice a Samuel que le diga al rey. Dios nunca dijo que le dijeran a la congregación. Dios le dijo a Samuel que le dijera al rey. ¿Y que le dijera qué cosas? Obsérvelo usted mismo en el capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento. Y quisiera que usted, por favor, si puede, marque ahí esa palabra, atento. Porque atento viene de atención. Atento viene de seleccionar lo más importante y descartar lo menos importante. Y Samuel le está hablando claro, pero le está hablando al director de la congregación, le está hablando al director del pueblo y le está diciendo: usted como rey, usted como director del pueblo, usted debe estar atento a las palabras de ¿quién? De Jehová. Entonces, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi responsabilidad ante ustedes como congregación? Mi deber, mi responsabilidad con ustedes como congregación, mi deber es estar atento a lo que la palabra del Señor nos dice. Porque a usted el Señor no lo va a culpar por las cosas que pasen dentro de la congregación. El Señor sabe a quién culpar. Alabanza al que vive para siempre. Y el Señor le dice al responsable del pueblo, al responsable de la familia, que es el esposo, al responsable del grupo, que es el líder, o la líder, que es el responsable de las personas que tiene bajo su responsabilidad. El Señor le dice: está atento. ¿Por qué atento? Porque no puede haber otra cosa más importante para nosotros que la palabra de Dios. No puede haber otra cosa más importante para nosotros que saber y conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Acuérdese que Dios no negocia con el mundo. Dios no negocia con el diablo. Dios no negocia con el pecado. Acuérdese que Dios no tiene negocios, sino con la iglesia, con la congregación. A su nombre sea la gloria. Y le dice: está atento. Y luego que le dice que esté atento, le entrega el mensaje y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec al oponérsele a la congregación tuya en el camino cuando subía de Egipto. Esa congregación que hoy tú estás dirigiendo, esa congregación que hoy está bajo tu responsabilidad, yo la traje de Egipto. Yo la
bendije por todo el camino y la establecí donde se encuentra hoy día. Pero esa congregación que usted lidera vivió un momento que a mí me incomodó, vivió un momento que a mí me sacó la paciencia, vivió un momento y yo determiné corregir a los que causaron ese incidente. Lo está diciendo Dios. Y Dios está diciendo, yo voy a castigar ese incidente. ¿Cuál incidente? De a esa gente, de los amalecitas que se opusieron en el camino de mi pueblo. Alabanza al que vive para siempre. Y la palabra oponerse es llevar la contraria. ¿Qué es oponerse? Llevar la contraria. Y Dios se dio cuenta que Amalek le estaba llevando la contraria a Dios, porque Dios lleva una congregación para una tierra que Él le prometió. Dios lleva una congregación para un lugar donde esa congregación va a ser privilegiada. Pero salió un pueblo y se atravesó. Salió un pueblo y se opuso. Y ese pueblo fue Amalek. Porque de alguna manera Amalek no estaba en contra de la congregación. Estaba en contra del propósito de Dios. Porque Dios quería hacer una cosa y Amalek quería que eso no se llevara a cabo. No sé cuántas personas, cuántos seres humanos estarán en contra suya. Yo no lo sé. Yo no sé cuánta gente querrá que Dios no lleve a cabo lo que Dios tiene con usted. Pues quiero decirle que toda persona, todo pueblo, todo hombre o toda mujer que se le oponga a usted, para que usted no llegue a donde Dios quiere que usted llegue, eso Dios lo ve y lo corrige. Aunque el pueblo no se dé cuenta, aunque quizás usted no lo vea, pero Dios sí lo ve. Y Dios dijo, eso hay que corregirlo, porque esa gente se le opusieron, se le atravesaron, estorbaron a mi pueblo y me estaban estorbando también a mí. Préstele atención a la palabra y se va a dar cuenta lo linda que es la palabra. Al que vive sea la gloria. Ve pues, aquí está la palabra. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Y ahí le da la orden. Usted la puede acabar de leer en el verso 3. En el verso 4, inmediatamente Saúl aparentemente dijo, lo que Dios diga, vamos a hacerlo. Porque si Dios habla, hay que obedecer. Pero resulta que no. Resulta que no. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Dice que Saúl tomó vivo al rey de Amalek. ¿Dijo Dios que tomara vivo al rey de Amalek? ¿Usted qué opina? Le dijo Dios a Saúl, y me agarras a Amalek como tu trofeo de guerra. Y me lo traes y me lo encadenas y me lo pones preso. ¿Dijo Dios eso? ¿Cierto que no? Entonces Saúl no estaba prestando atención a lo que Dios le había dicho. Y ahí está el peligro. Cuando uno no presta atención a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios dice. Pero ¿qué dice el verso 8?
después el verso 9. Dice que no solo lo dejó vivo, sino que tampoco lo quiso matar a espada. Y dice el verso 9, y Saúl y el pueblo, aparentemente se está culpando al pueblo. Aparentemente se le está tirando también la responsabilidad al pueblo. Eso lo está diciendo el escritor sagrado. Pero no es eso lo que está diciendo Dios. Al que vive sea la gloria. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Vino palabra de Jehová a Samuel. 11. Me pesa. Qué pesar, hermano. Qué duro. Qué pena. Que el Señor tenga que decir: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Me pesa haber puesto a Saúl por rey porque no me presta atención. Pregunto, ¿acaso Dios quiere que le prestemos atención? Yo creo que la respuesta es sí. ¿Acaso Dios quiere que estemos pendientes de lo que Él quiere? Yo creo que la respuesta es sí. Pero en ninguna manera, dice la Biblia, me pesa haberle dado al pueblo ese rey que tiene. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Dios nunca dijo: esa congregación no se merece tener ese rey. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Dios dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey a esa congregación. ¿De quién salió malo? Realmente, ¿quién salió malo? ¿Salió mala la congregación o salió malo el director de la congregación? Dígalo sin miedo. Salió malo el director de la congregación. Fue al que Dios puso al frente de la congregación que no estaba haciendo las cosas bien. Que al que vive sea la gloria. Ahora escuche con cuidado lo que la palabra del Señor dice en el verso 13. Vino pues Samuel al rey, se encontró con el rey. ¿Y cómo salió el rey a atender al profeta? Oiga, con todas las bendiciones del mundo. Dice en el verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, Saúl quiere quedar bien. Y entonces le responde Samuel: ajá, qué bueno. Entonces, si has prestado atención, si estás haciendo las cosas bien, entonces, ¿qué balido de ovejas? 14. ¿Y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Venga, rey, lo que pasa es que mis oídos está oyendo de usted todo lo contrario. Usted me está diciendo que usted estuvo atento. Usted me está diciendo que usted está atento. Usted me está diciendo que usted hizo lo que había que hacer. Pero si usted hizo lo que había que hacer, entonces eso que yo estoy oyendo, ¿qué es? Explíqueme.
Explíqueme, porque usted me confunde. Usted me está diciendo que es una persona correcta. Usted me está diciendo que es una persona extraordinaria. Usted me está diciendo que es una persona atenta. Pero yo estoy oyendo otra cosa. ¿Y qué responde Saúl en el verso 15? Bueno, de Amalec los han traído. Oiga, todas esas vacas, todas esas cosas que estaban haciendo ruido, ¿qué dice Saúl? De Amalec las han traído. Él nunca dijo, eso lo traje yo. Digo, no, eso lo trajeron. Lo trajeron de Amalec. Y luego dice el mismo verso, por favor, léalo, el verso 15. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿A quién le echa la culpa a Saúl? ¿A quién le echa la culpa? ¿Al pueblo? No, esas vacas están ahí porque el pueblo las trajo. No, eso está dando ruido ahí porque eso lo trajo el pueblo. Igualito que Aarón. Igualito que Aarón. Cuando bajó Moisés del monte y estaban adorando al becerro, Moisés interpela a Aarón. Dígame, hermano, ¿qué está pasando aquí? Digo, no, que usted sabe que el pueblo tiene corazón duro y rebelde. Mentira. Mentira. Cuando una congregación se tuerce, el responsable es el pastor. ¿Qué pasó? Cuando una congregación pierde el rumbo, Dios no culpa a la congregación, Dios culpa al pastor. Entonces el pastor es más importante de lo que mucha gente se imagina. Bueno, como dijo la hermana, el hermano pastor es más importante de lo que mucha gente piensa. Y escuche con cuidado. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y aquí viene lo asqueroso. Aquí viene lo repugnante, lo fastidioso. Esas vacas y esas ovejas que trajo la congregación, las trajo sí para ofrecerlas en sacrificio a Jehová. ¿Cómo es que a Dios le vamos a dar cualquier cosa? ¿Cómo es que a Dios le vamos a dar una vaca podrida, una vaca robada, una vaca maldita? Porque todo eso ya estaba bajo maldición. A Dios no podemos darle una fiesta maldita. A Dios no podemos darle una fiesta repugnante. A Dios no podemos darle una fiesta mitad Cristo y mitad diablo. No, Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Escuche con cuidado. Las trajeron para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Con que así es la cosa, viejo Saúl. Sí. Entonces el pueblo se volvió fiestero. Porque son rebeldes. No, Señor, el pueblo se volvió fiestero porque no tuvo quien lo enseñara, no tuvo quien lo corrigiera, no tuvo quien le hablara a tiempo que Dios no recibe las obras de Satanás. Al que vive sea la gloria. Si queremos impactar al mundo, impactémoslo con la santidad de Dios. Pero no con el presupuesto de Satanás. Que sea con el presupuesto de nosotros. Que sea algo que nos cueste. Que sea algo que usted y yo nos sacrificamos para entregárselo al mundo puro.
y limpio, aunque el mundo no lo reciba. A su nombre, gloria. Entonces Samuel dice, pues entonces déjame declararte lo que Jehová me dijo anoche. Ay, Dios, ¿y qué te dijo Jehová anoche? Pues Dios me dijo anoche que usted empezó bien. Que usted, cuando era una ovejita nueva, hacía las cosas bien. Usted era obediente, usted era amable, usted era sometido, usted era alegre. Aleluya. Anoche Dios me dijo algo. Aleluya. Y Dios me dijo que cuando usted empezó, usted era una persona maravillosa. Usted era una persona extraordinaria. Usted se creía pequeño. Aleluya. Y Dios lo puso como rey. Pero hay un detalle. Jehová te envió, verso 16, 17, 18. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has tomado, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, Saúl fue confrontado con la palabra. Saúl fue enfrentado con la palabra. Y era el punto de quiebre. Era exactamente el momento donde Dios le estaba midiendo el carácter. Y era el punto donde Saúl debió haber dado el brazo a torcer. Al que vive sea la gloria. Pero no, pero no, pero no. Alabanza al que vive para siempre. Verso 20. Saúl respondió a Samuel, que va, viejo Sami, que va, profeta. Eso tampoco es así como usted está hablando. Usted es un exagerado. Usted es un extremista. Aleluya. Usted es una persona incorrecta, injusta. Dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído al rey de Amalec como trofeo de guerra. Hermano, se está defendiendo con mentiras. Se está defendiendo sin argumentos. Se está contraatacando sin tener la razón. Ahora eso no es lo más terrible. Vuelva a leer el verso 21. Mas el pueblo, y ahí es como la tercera vez que culpa al pueblo. Y si algo a Dios le fastidia, es que uno culpe a los demás. Alabanza al que vive para siempre. Y dice, no, es el pueblo. El pueblo tomó del botín, tomó ovejas, tomó vacas. Oiga, y hermano, por favor, esto es el colmo del cinismo. ¿Cómo puede un líder llegar al colmo de lo cínico? Y dice, lo que pasa es que el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, oiga, y las trajo como primicias del maldito. ¿Sabe lo que está leyendo, hermano? ¿Sabe lo que está leyendo? No, el pueblo trajo las primicias. ¿Las primicias del qué? Del anatema. Las primicias del maldito. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Hasta dónde llega el colmo de una persona que está torcida? ¿Hasta dónde llega el colmo de una persona que no está dispuesta a cambiar? Que no está dispuesta a dar el brazo a torcer. Digo, no, es que trajimos primicias del anatema. Trajimos primicias de esa ofrenda maldita.
para presentársela a Dios. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo acá Dios recibe primicias de anatema? ¿Desde cuándo acá Dios recibe primicias de lo maldito? De lo que, aleluya, de lo que es abominable. Y cuando ya Saúl llegó al colmo, es que definitivamente tuvo que encararlo con esta palabra del verso 22. Tenemos tiempo todavía, afortunadamente. Y Samuel dijo: a ver, viejo rey, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Alabanza al que vive para siempre. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia? Dios le dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Acaso usted no sabe que la misión de Satanás es unir en una sola todas las iglesias? ¿Acaso usted no sabe que la misión de Satanás es que se cante ese coro que dice: no me importa la iglesia donde vaya, si detrás del Calvario tú estás? No, señor. Venga, ¿desde cuándo acá nosotros como iglesia vamos a aceptar la invitación del anticristo? O la invitación del máximo jerarca de tal o cual congregación para que todos seamos iguales. ¿Quién le dijo a usted que la unidad de las iglesias sería orgánica? La unidad de las iglesias no es orgánica. La unidad de las iglesias es en el espíritu. Por eso la Biblia dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa? Que como iglesia sí podemos estar en paz con todas las iglesias, pero no revueltos. Alabanza al que vive para siempre. Pero no arrastrados por la corriente mundanal, pero no arrastrados por la corriente del diablo y del anticristo y del mundo. Cada iglesia es autónoma, independientemente de la misión que pertenezca, si agrada a Dios o no lo agrada. Cuando los líderes máximos de la religión, aleluya, presionaron a los apóstoles para que se callaran, dijeron: venga, no es justo que le obedezcamos a los hombres antes que a Dios. No, Señor, la iglesia ha sido llamada para que le obedezca a Dios antes que a los hombres. Vive Jesús para siempre. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo estar unido con todas las iglesias? ¿Hasta dónde? Hasta donde el espíritu de la palabra me lo permita. Y el espíritu de la palabra me dice, aleluya, que yo debo estar unidos con ellos en el espíritu, en el vínculo de la paz. Pero eso no significa que si a mí me invitan a una vigilia donde hay una fogata y que en esa fogata vamos a agarrar
a las ovejas y le vamos a decir que escriban una carta de todos los pecados que tienen y que luego los vamos a tirar a la fogata para que los pecados se quemen. No, Señor. Los pecados no se queman con candela. Los pecados no se queman en una fogata. Los pecados se pueden quemar en la sangre preciosa de Cristo, en el poder de Dios, en el poder de la palabra que dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio de su conversión. Usted y yo podemos amar a todo el mundo, sí. Respetar a todo el mundo, sí. Saludar a todo el mundo, sí. Pero no reunirnos a orar con todo el mundo si no sabemos a qué deidad es que le están orando. Al que vive sea la gloria. Usted dirá: pastor, este mensaje es muy duro, pero yo no quiero que me pase lo que le pasó al viejo Saúl. Porque Dios no va a culpar a la congregación. Dios va a culpar al que Dios tiene al frente de la congregación. Y la iglesia tiene que aprender a abrir los ojos, a ver en dónde se va a arrimar. Si de pronto huele a diablo, huele a mundo, huele a pecado, entonces la iglesia debe ser inteligente. Y la Biblia dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios me manda a mí a que salga del mundo, no que me una con el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, dice: a ustedes el mundo los va a aborrecer. ¿Y sabe por qué a ustedes el mundo los va a aborrecer? Porque a mí me aborreció primero. Porque a mí me aborreció primero. Ustedes no pueden esperar que el mundo los quiera, que el mundo los ame, que el mundo los felicite. No, Señor, el mundo los va a aborrecer, pero yo los voy a amar, porque yo los he sacado del mundo para que sean mi pueblo. Yo los he sacado del mundo para que sean mis discípulos. Los he sacado del mundo para que sean luz en medio de las tinieblas. Y esto no es fanatismo. Porque si esto es ser fanático, entonces ahora sí es verdad que soy fanático. Al que vive sea la gloria. Al que vive sea la gloria. A mí Dios me trajo a esta obra. Y esta obra tiene un modelo. Y ese modelo es la palabra. La gente puede decir lo que quiera, pero si una iglesia se ajusta a la palabra, es bendita. Si una iglesia se ajusta a la palabra, es bendita. Y si una iglesia se aleja de la palabra, se está alejando de Dios. A su nombre sea la gloria. Y entonces, aquí viene lo más duro. ¿Por qué? Porque le dijeron: Saúl, el problema suyo es que usted no presta atención. El problema suyo es que usted es una persona obstinada. Usted es una persona que quiere revolver todo, pero Dios no revuelve todo. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, no someterse a Dios, no prestar atención, es visto para Dios como rebelión. Es visto como ídolos. Es visto como idolatría. Es visto como obstinación. Y le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se da cuenta que por ninguna parte el problema era el pueblo? Ahora, si el pueblo
se quiere descarrilar porque quiere, pues bien pueda, porque nadie puede obligar a nadie. El pueblo es libre si obedece o no obedece, si busca a Dios o no lo busca, si se consagra o no se consagra, pero que el pueblo no tenga excusa de que no se le mostró el camino, de que no se le dijo que prestara atención. Al que vive sea la gloria. El problema está cuando el que está al frente no perfecciona al pueblo. Vamos y termino ahí en Efesios capítulo 5, que hay mucha gente que desmerita los ministerios y lo ven a uno como cualquier cosa. Lo ven a uno como cualquier cosa por ahí. Pero vamos a ver si somos cualquier cosa o cómo Dios nos ve a nosotros. Efesios capítulo 4. Y dice la palabra de Dios, y termino ahí, en el verso 8 en adelante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién es el que da los dones? Dios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y escuche la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que estén de lujo, para que le traigan una ofrenda y un diezmo y se engorde y se muera de contento. No, Señor. Si Dios nos ha llamado con un propósito. Y dice el verso 12, a fin ¿de qué? Pero hay un detalle. Ahí no dice para perfeccionar a los rebeldes. Ahí no dice para perfeccionar a los que no prestan atención. Ahí no dice para perfeccionar a los que no se sujetan. No, ahí dice a fin de perfeccionar a los santos. Y le digo una cosa. ¿Usted sabe cómo usted sabe si el oro es realmente puro? Para usted saber si el oro realmente es puro, agarre un pedazo de oro y métale la muela. Si la muela entra entre el oro es puro. Pero si se le parte la muela, el oro es falso. ¿Qué significa entonces? Significa entonces que la verdadera iglesia es dócil. La verdadera iglesia es manejable. La verdadera iglesia no le parte dientes a nadie. La verdadera iglesia entra en el molde de la palabra, en el molde del Espíritu y permite que ese oro que es la iglesia, ese oro que es el hermano, le den la forma que Dios quiera darle para su gloria y honra. Porque el verdadero oro se deja trabajar. Si usted como oveja, si yo como pastor no nos dejamos trabajar, no somos oro. Somos lata, porque lo que damos es lata. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego termina diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes,
que si no nos aprueban todos los berrinches que hacemos, entonces nos vamos de la iglesia. Que si no nos complacen con todos los gustos, entonces nos ponemos bravos, nos ensoberbecemos y decimos, yo no quepo ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No crea usted que el mundo va a llegar aquí con cara de diablo. No, señor, el mundo va a llegar con cara de Cristo, ay, con cara de angelito. Pero usted determina lo que apoya. Usted determina lo que come, porque lo que come determinará su salud espiritual. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios bendiga a la iglesia. Y termino diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Póngase de pie. Padre, te damos gracias.